buenas tardes a todos. Gracias nuevamente a todos por estar presentes, puntual a la cita con la historia, con el mundo cultural de la Universidad de Cartagena y del Caribe en general. Hoy vamos a finalizar este primer ciclo de conferencias alrededor del Caribe, de todo lo que ha sido su desarrollo en el tema cultural. Y para el cierre de esta conferencia, pues nos acompaña, como siempre, el señor rector, que siempre ha estado muy vinculado a esta iniciativa y que pues en el día de hoy quiere enviarles un saludo personal. Doctor Parra, la sala es suya. Muy buenas tardes para todos. En mi calidad de rector de la Universidad de Cartagena, quiero agradecer a todas las personas que participaron del ciclo de conferencias virtuales El Encuentro con la Historia, específicamente con nuestra historia caribe. Ha sido un honor contar con el apoyo y compromiso de nuestro conferencista, el doctor Alfonso Monera Cavadía, egresado de nuestra alma mater, magíster y doctor en historia, decano fundador de nuestra Facultad de Ciencias Humanas, vicerrector de investigaciones, embajador de Colombia ante Jamaica, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe y actualmente presidente del Comité Académico del Espacio Cultural del Claustro La Merced de la Universidad de Cartagena, desde donde se impulsó la creación del Observatorio de Patrimonio Cultural de la Universidad de Cartagena, iniciativa acogida y consolidada por el vicerrector de Extensión y Proyección Social, bajo el liderazgo del doctor William Malcún Castillejo. Quiero aprovechar este espacio para contarles que esta iniciativa nace con el objetivo de preservar el legado cultural que nos identifica, siendo una apuesta académica que representa un espacio dinámico de reflexión alrededor de la importancia y trascendencia del patrimonio cultural en la historia, en las relaciones sociales, en la economía y su impacto en la construcción de ciudad, identidad y ciudadanía. En efecto, el desarrollo de este ciclo de conferencias refleja el compromiso que tiene la institución con la construcción de tejido social, así como con la generación de conocimientos, consensos, políticas y acciones en torno al conjunto de valores materiales e inmateriales. Muchas gracias por haber participado en este ciclo de 12 conferencias y empecemos con la reflexión final a cargo del profesor, historiador e investigador, doctor Alfonso Monera Cavadía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Parra. Le agradezco muchísimo sus palabras, agradezco a la Universidad de Cartagena en general, al equipo que me ha estado acompañando durante todas estas semanas. Debo decir que estas conferencias han sido posibles gracias precisamente a la participación de este grupo de jóvenes que ha estado trabajando conmigo de una manera con mucho entusiasmo. Este ciclo que hemos dado sobre el Caribe termina hoy. Hemos planteado que seguramente en unas 6 semanas, 8 semanas podríamos estar iniciando un nuevo ciclo. Estamos mirando algunos temas que luego los pondremos en consideración de todos ustedes. Tenemos ya sus correos, de manera que no será difícil contactarlos para que ustedes también expresen una opinión. Bueno, hemos hecho un largo recorrido. Empezamos con la charla sobre las epidemias en Cartagena. Luego seguimos con las de Cartagena en el siglo XVII, los conventos, el comercio marítimo y entramos al Caribe. Fuimos entrando al Caribe, mostramos las conexiones que tenía Cartagena con el Caribe, con los comerciantes portugueses, con los comerciantes judíos. Hablamos un poco de generalidades, pero interesantes sobre cómo se movía ese comercio y la importancia que ese comercio tuvo para la construcción civil, ¿no? Los conventos, los hospitales, etc. Y luego entramos a las 3 conferencias sobre las grandes novelas de García Márquez, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, El amor y los otros demonios, que tienen el Caribe allí en su centro, que son una meditación sobre el Caribe con un trasfondo histórico muy importante. Teníamos allí siempre presente el mapa
considerábamos que el mapa era muy importante. Es una gran herramienta para que podamos entrar en la geografía humana del Caribe, para que podamos entrar en su geopolítica, e incluso me atrevería a utilizar el término, podamos entrar en la geocultura del Caribe, porque de una u otra manera, hay que decirlo, la cultura está ligada a la geografía, ¿no? No de una forma determinante, pero sí está ligada. Bueno, además hicimos un reconocimiento bastante detallado, porque sé que los mapas no son de mucho uso en las escuelas, ya que no estudiamos el Caribe. Es una falla nuestra no estudiar a esta geografía a la que pertenecemos, además donde están nuestros vecinos. Históricamente, ¿no? Hemos tenido una intensísima y estrechísima relación con el mundo caribe, ligados por la historia, ligados por la cultura además. Pero bueno, entonces empezamos también, además de ese reconocimiento, a mostrar lo que yo llamaría una gran tensión. Hablamos de esto en la historia del Caribe. Esto que hemos definido por un lado la fragmentación del mundo caribe y por el otro el ímpetu hacia la integración. Hoy estamos haciendo una charla, especie de charla balance de lo que hemos estado tratando en estas semanas y queremos naturalmente concluir con una reflexión sobre el Caribe hoy. Decíamos que el Caribe en general, incluido nuestro caso particular como región caribe colombiana, se ha movido entre esta polaridad, entre esta fuerza centrífuga y centrípeta, ¿verdad?, que ha definido la búsqueda de la integración, pero al mismo tiempo la fragmentación como una constante histórica. Uno de los grandes historiadores, profesores en la Universidad de Australia, B.W. Hickman, escribió una muy didáctica e interesante pequeña historia del Caribe. Hickman decía que curiosamente, paradójicamente, antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, al llamado Nuevo Mundo, las poblaciones nativas estaban más integradas. Había más un sentido de unidad en el Mar Caribe. Los pueblos nativos, eso lo sabemos hoy, se comunicaban entre sí y además eran poblaciones densas, grandes, no eran pequeñas poblaciones. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de República Dominicana, donde había alrededor de 400.000 nativos. En todo el Caribe estaba la cultura de los taínos, de los arhuacos, de manera que estamos hablando de poblaciones grandes. Todas esas islas pequeñas que miramos hacia el lado oriental estaban habitadas, una parte de ellas por los llamados indios caribes, que luego los españoles transformaron en caníbales, sin razón para hacerlo. Esas culturas se entendían, se comunicaban entre ellas. El mar era una especie de avenida de encuentro. La llegada de los españoles, de los europeos en general, de los imperios europeos, fueron fraccionando los territorios, fueron creando este sentimiento de fragmentación, ¿verdad? Tan fuerte que sigue vivo en el día de hoy. Pero también decíamos que a pesar de la fragmentación, la cultura había generado lazos, lazos de intimidad. Hablábamos de los lazos de intimidad, de esos vasos comunicantes fuertes, extraordinarios, subterráneos, muchos de ellos que están allí generando unidad en el mundo del Caribe. Y entonces entendíamos que la cultura en sí misma era un mecanismo estupendo, un instrumento maravilloso de unidad en el Caribe. La cultura navega por el mar y llega a los distintos territorios caribeños. Especialmente nos referíamos a la música, a la gran música del Caribe. Cuando uno escucha a un viejo porro, sobre todo esos porros clásicos, algunos de los que se grabaron, recuerdo, en Nueva York en los años 30,
en los años 30, iniciando los años 30, José María Camacho y Cano grabó unos porros extraordinarios. Y uno siente en esos porros, y en otros también, por supuesto, los aires del Caribe. Siente los aires del danzón, siente los aires del son caribeño en muchos de sus momentos. Hay una familiaridad en la música del Caribe, como la hay con el calipso de las islas angloparlantes, como las hay también con la bellísima música de Martinica. Nosotros tenemos esa familiaridad, pertenecemos a esa misma gran familia. Uno siente que hay una matriz que está generando esta unidad cultural, que está ahí en su raíz. Fernando Ortiz las llamaba músicas mulatas, músicas que habían sido el producto del encuentro de diversas culturas y que tenían en su trasfondo, como lo explicaba en la charla pasada, tenían en su trasfondo la música, la cultura, la espiritualidad de los pueblos afros que habitaron el Caribe y que habitan el Caribe. Bueno, entonces veíamos que esas dos fuerzas fundamentales tratábamos de explicar cómo se daban en el Caribe y cómo se dieron en el caso particular de Cartagena. Esa peculiaridad del Caribe nuestro, ¿verdad? Del Caribe colombiano. Tomábamos como ejemplo Cartagena. Y entonces, más allá de que hablemos de la diversidad de la región Caribe colombiana, a la que pertenecemos todos por esa misma matriz cultural, por nuestra misma geografía, esa gran unidad cultural del Caribe en medio de su diversidad, sin duda, de su gran riqueza heterogénea que hay que proteger, pero que al mismo tiempo esa región Caribe así definida pertenece a una unidad mayor política, en este caso una unidad mayor que es la República de Colombia, regida desde otra geografía, que es la geografía de los Andes. Entonces explicábamos esas tensiones enormes que se viven, por supuesto, en el caso particular, hablo de Cartagena, entre el predominio de una cultura caribe que genera su propia unidad en la región Caribe, su propia pertenencia a ese mundo, pero que está regida desde otra geografía, ¿verdad? Desde un centro que está situado en los Andes, en las montañas andinas. Y explicábamos cómo eso había sido tremendamente fuerte en el pasado y cómo pues de alguna manera se ha ido limando en la medida en que las comunicaciones ahora permiten más cercanía, pero de todas maneras decíamos, estábamos lejos todavía de lograr la construcción de una cultura nacional. Estábamos tan alejados los unos de los otros, existíamos como regiones autónomas, la lejanía que había entre el mundo de Bogotá y el nuestro era infinita, las comunicaciones eran malísimas, de modo que, y así pasaba también con otras regiones, de modo que teníamos culturas regionales muy fuertes y tenemos y seguimos teniendo la presencia de esas culturas regionales en casi todos los actos de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, ese predominio fuerte de la cultura centralista que se rige desde los Andes y que nos ha creado más de un problema y más de un obstáculo para el desarrollo de nuestra propia identidad. Pero bueno, de todas maneras decíamos que nuestra pertenencia al Caribe, por supuesto, pese a que pertenecíamos a una nación regida en los Andes, seguía siendo muy fuerte y seguíamos teniendo, como dije ahora, una idiosincrasia caribe. Igualmente me parece interesante recordar algo que dije, y es que el Caribe fue un centro neurálgico, centro estratégico de la economía mundial. Y sigue siéndolo de alguna manera. Y eso es sumamente importante entenderlo. Es muy importante que nosotros comprendamos esa realidad geopolítica, económica.
desde los inicios de la primera globalización, que se dio, digamos, con la llegada de Cristóbal Colón, o se inició con la llegada de Cristóbal Colón y sus 3 carabelas. Y luego, pues, la llegada al Caribe de todo el mundo fueron llegando. Los africanos, llegaron los asiáticos, llegaron los europeos de distintas naciones, ¿verdad? De manera que una vez se dio esa gran globalización, ese primer gran encuentro, las comunicaciones del mundo se facilitaron, gracias también a ese mar interior donde se encontraron todos, que es el Mar Caribe. Y una vez que esto se logró, el Caribe se convirtió en un gran centro estratégico de la economía mundial y además en un gran centro donde se definía también la política del mundo, porque era uno de los grandes centros donde se definían las luchas imperiales. Decíamos que en eso no entramos en mucho detalle, pero de todas maneras también explicamos cómo en las islas del Caribe predominó durante varios siglos la plantación azucarera, sobre todo. Hubo también plantaciones de otros productos, pero azucarera sobre todo para la exportación. El azúcar fue un producto muy preciado, muy buscado por su capacidad de ser muy rica en calorías para los trabajadores que empezaban por miles, por millones, a vincularse a la industria moderna europea y después a la norteamericana y del mundo entero. De manera que el azúcar era un producto muy valorado y las plantaciones azucareras esclavistas, ¿verdad?, se convirtieron en un factor muy importante en el desarrollo del capitalismo mundial. Eric Williams, en uno de sus libros fundamentales, Eric Williams, en su libro fundamental Capitalismo y Esclavitud, mostró al detalle cómo el desarrollo de la banca moderna, de la industria manufacturera, de los seguros, en fin, en Inglaterra, avanzó a la par de la acumulación del capital en las plantaciones esclavistas de las islas inglesas. De manera que incluso desde el punto de vista económico, esas pequeñas islas fueron un gran centro de la economía mundial. Un segundo. Pero Cartagena también lo fue. También fue un gran centro. Lo fue por lo menos desde 1580 hasta mediados del siglo XVII. Por lo menos medio siglo lo fue de manera intensa. Aquí llegaba el oro y la plata en enormes cantidades, la plata del Perú, el oro venía de las minas de Colombia, y aquí venían los comerciantes del mundo entero. Voy a explicar esto. Porque, claro, venían los comerciantes del Perú, venían los comerciantes del Ecuador, venían los comerciantes de la América Central, pero también venían los italianos, venían los holandeses, venían los ingleses, los franceses, porque ingleses, franceses, holandeses practicaban la economía de contrabando ilegal, pero eran comerciantes. Eso era comercio también, era una modalidad del comercio. La venta de la manufactura, lo que llamaban el comercio ilícito, ¿verdad? Y Cartagena fue un emporio, fue un gran centro de ese comercio tanto legal como ilegal. Pero además, y esto no se debe olvidar, fue el gran centro del tráfico de esclavos hasta 1640. Entonces Cartagena fue también, en ese sentido, un lugar clave dentro de ese desarrollo de la economía del mundo que se dio en los siglos XVI, XVII y hasta XVIII. Entonces estamos hablando de una región que tiene una peculiaridad muy interesante. Estamos hablando de una región caribe donde predominan islas relativamente pequeñas, pero que jugaron un papel fundamental en la economía mundial. Lo mismo que toda la parte continental del Caribe fue muy interesante. ¿Y por qué no eran muy interesantes? ¿O por qué era muy interesante hablar de
América Central. En primer lugar, decir que esas pequeñas islas caribeñas concentraron en una medida impresionante buena parte intensamente del comercio americano en los siglos XVII y XVIII. Ahora, cuando hablo de la parte continental, me quiero referir a otra peculiaridad, y es que los centros de poder de las naciones a las que pertenecían estaban fuera del Caribe siempre, no hacían parte del Caribe. Ustedes cogen todo el mapa de Centroamérica, ¿verdad? Desde México hasta Panamá, y ahí podemos incluir también Colombia, ¿verdad? Ya en el norte de Sudamérica, y se darán cuenta de que el Caribe no fue el centro de poder, la región Caribe, ni en Costa Rica, ni en Honduras, ni en Guatemala, no lo fue en México, no lo fue en Panamá y no lo fue en Colombia tampoco. Diríamos que quizás en el único sitio donde estuvo simbólicamente centro del poder y geográficamente fue en Venezuela, donde de Caracas al Mar Caribe había una distancia sumamente corta y muy fácil de lograr, y además siempre estuvo el centro de poder Caracas muy ligado al Caribe. De modo que, a pesar de que no fueron el centro de poder, fueron regiones fundamentales, importantísimas algunas de ellas en el desarrollo del capitalismo. Y en el siglo XX, por supuesto, en el desarrollo de una extraordinaria industria agroexportadora que, bueno, todos conocemos la industria bananera, por la cual fueron llamadas Banana Republic, de una manera un poco despreciativa, me parece a mí, pero que constituyeron verdaderos emporios de agricultura para la exportación a lo largo de toda Centroamérica. Y Panamá, pues ni hablar, Panamá es un lugar estratégico de la geografía mundo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no lo entendimos, no lo comprendimos así, y no le dimos a Panamá la importancia que había que darle en la República del siglo XIX. No supimos defender ese lugar estratégico fundamental que teníamos que proteger por encima de todo para no perderlo. Solamente personas de extraordinaria lucidez como Rafael Núñez y Justo Arosemena tuvieron conciencia de esto, tanto que en la Convención Constituyente de 1863 propusieron que había que poner la capital de Colombia en Panamá, precisamente para evitar lo que pasó al final. Es decir, que el territorio más valioso de la República se perdiera como se terminó perdiendo. Y sin duda, Panamá es ya hoy un centro fundamental del mundo, ¿quién lo va a negar? Por todas las razones que ustedes conocen, sobre todo, obviamente, por el canal que juega un papel clave en el comercio mundial. De manera que también hablamos de eso, y creo que es muy importante puntualizarlo. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de verdaderos centros estratégicos del mundo, y es muy importante recordar esto. Toda esa gran riqueza que se produjo en el Caribe se hizo particularmente con el esfuerzo, con el sudor de los pueblos traídos forzosamente del África, luego de los pueblos traídos de la India y de otros lugares del planeta. Y lo otro que me parece igualmente importante señalar, y lo veníamos señalando, es que en este mismo Caribe del que hemos hablado, se dio ese magnífico, maravilloso, estupendo, extraordinario para el desarrollo de la humanidad, encuentro entre las distintas razas, las distintas culturas. Aquí se mezcló todo. Naturalmente, debo hacer una inevitable aclaración. Fue un encuentro que deparó tragedias y desgracias para los pueblos sometidos, sin duda. Pero cuando me refiero a lo magnífico de este encuentro, lo que quiero decir es que la humanidad empezó a fusionarse, empezó a encontrarse toda ella, a compartir toda ella, y empezó un lento proceso de superar fronteras, de superar diferencias, proceso que por supuesto está todavía bastante lejos de terminar, muy inacabado, pero que en todo caso arrancó allí. Allí se mezcló todo.
Allí hubo, como decía, una intensa mezcla cultural. Y ese es un rasgo fundamental, distintivo de nosotros, pueblos caribeños. Somos pueblos intensamente mezclados. Somos pueblos que por el mismo hecho de serlo, somos universales, abiertos al mundo. Y esa es una extraordinaria condición humana que tenemos que seguir protegiendo. Por eso es que al Caribe le resultó tan relativamente fácil pasar, me refiero al Caribe insular, naturalmente, de la plantación azucarera, cuando ya esta no producía las ganancias que producía antes, pasar a la industria turística mundial, ¿verdad? Los caribes somos gentes universales, con una extraordinaria herencia mulata, mestiza, con unas raíces muy fuertes, ¿verdad? En la cultura africana, en las culturas asiáticas, en las culturas europeas. Somos un territorio acostumbrado a la presencia de todos los seres humanos y eso no se suele dar con frecuencia. Ni sucede tampoco en muchos territorios. Sobre todo me refiero, hoy pues hay un gran desarrollo del capitalismo y hoy hay en Europa presencias muy fuertes, por supuesto, de naciones asiáticas, caribeñas, africanas, etc. Pero estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XVI. En esos momentos eso no se daba. En esos momentos Europa era un mundo mucho más cerrado, mucho más homogéneo, y el Asia era un mundo muy homogéneo dentro de las culturas asiáticas, quiero decir. Y los Andes era un mundo también relativamente homogéneo, ¿verdad? Encerrado en los Andes, pero el Caribe no. El Caribe, desde ese momento del llamado encuentro de los mundos, desde ese momento dejó de ser un mundo cerrado para convertirse en un mundo de poblaciones heterogéneas, ¿verdad? Donde estaban todos, europeos, asiáticos, africanos, nativos, etc. Si yo les cuento, por ejemplo, que en el Golfo de Urabá, los cunas, estoy hablando de los indios cunas, que fueron retratados como salvajes, pues esos indios cunas tenían una relación estrecha desde ya, estoy hablando del siglo XVIII, tenían una relación estrecha con Jamaica, con los ingleses. Allí mandaban los caciques a estudiar a sus hijos. Allí iban a aprender inglés. Era más fácil en esa época que ahora. Parece mentira. Ahora tenemos que hacer grandes esfuerzos para que vayan a estudiar al exterior. Bueno, ellos los mandaban con relativa facilidad a Jamaica, ¿verdad? Siglo XVIII, imagínense ustedes. Y los guajiros también hacían lo mismo. Los guajiros mandaban a sus hijos a estudiar a las islas caribeñas. Hablaban 2 y 3 idiomas, muchos de ellos, para comunicarse con franceses, ingleses, holandeses, imagínense ustedes. Tenían un contacto permanente con las naciones del mundo. Claro, todo esto a través del contrabando, por supuesto. Reflexionen en lo que eso significa. Somos mundos abiertos, extraordinariamente abiertos, cuya potencialidad desafortunadamente en Colombia, y eso valdría la pena luego comentarlo más en detalle en otras charlas futuras, cuya potencialidad no ha sido suficientemente aprovechada. Porque desafortunadamente este es un país que tuvo y hasta cierto punto sigue teniendo un tipo de mentalidad cerrada, un tipo de cultura que se mira hacia adentro y no hacia afuera. Y eso ha sido relativamente malo para el país y pésimo para nosotros en la costa Caribe, que no hemos podido desarrollar a plenitud toda nuestra potencialidad. Pero bueno, habría que hablar más sobre esto en otro momento. Pero fíjense, en este balance que estamos haciendo hay una pregunta que yo me hago y siempre me la hago cuando hablo del Caribe. La gente piensa que los africanos fueron los únicos que llegaron al Caribe en estado absoluto de miseria, porque fueron además, eso sí, el único pueblo que vino forzado, ajeno a su voluntad, ¿verdad? Como prisioneros. Porque bueno, cuando hablamos de los indios de la India, vinieron mediante un contrato que se les hacía, era un contrato casi una especie de calidad de semisiervos, una especie
de contrato en el que trabajaban unos años y luego quedaban en relativa libertad. No eran propiamente esclavos. El único pueblo que vino esclavizado, forzado, en condiciones infrahumanas, de verdad, fueron los pueblos del África. Pero eso hay que agregarle lo siguiente, de lo que no se habla mucho. En general, casi todos los que vinieron lo hicieron sin nada. Es decir, no eran solo los africanos, los españoles que vinieron aquí venían en igual estado, es decir, de relativa miseria, ¿verdad? En la inmensa mayoría de los casos. Luego, por supuesto, nos hemos inventado linajes y tonterías, ¿verdad? Que se inventa la gente en su cabeza, fantasías. Yo desciendo de fulano de tal. Bueno, sí, está bien. Era frecuente que en los viajes de Colón, por ejemplo, vinieran muchos vagabundos, delincuentes incluso. Porque claro, imagínense ustedes, principios del siglo XVII, finales del siglo XVI, ¿quién iba a querer venir a un viaje tan incierto, ¿verdad? Un viaje tan lleno de incertidumbres y de peligros? Pues venía gente, la inmensa mayoría, gente muy humilde, ¿no? Nadie quería, o muy poca gente quería de buena gana hacer esa travesía espantosa que significaba atravesar el Atlántico. De manera que los que siguieron viniendo, vinieron prácticamente sin nada, con la excepción de algunos funcionarios, de altos militares, de altos cargos eclesiásticos, en fin. Pero esto es lo extraordinario. Y lo digo porque nosotros deberíamos, y esta es una reflexión clave, empezar a alimentar una cultura que rompa ya con esta vetusta cultura aristocrática, ¿verdad?, que nos vino de España, y empezar a alimentar una cultura más moderna, que nos enorgullezcamos de nuestro pasado humilde. Es decir, a ver si aprendemos que tiene mucho más mérito provenir de una familia humilde que con grandes esfuerzos logran educar a sus hijos. Esa ha sido, en realidad, esa ha sido la familia de América. Ha sido una familia de gentes humildes. Nuestros antecesores, los que vinieron inicialmente de España, venían sin nada. Y en general los que vinieron de todas partes. Claro, debo decir que de todas maneras hay que saberlo. Muchos, la inmensa mayoría, eran analfabetos, pero encontraron aquí, a diferencia de los africanos, los españoles encontraron aquí posibilidades, oportunidades mucho más expeditas. Les costó muchísimo menos trabajo constituirse es decir, lograr el progreso, relativos progresos. Le fue más fácil a los españoles que con relación a los africanos, a quienes les costó siglos lograr convertirse en gentes libres y crear sociedades de clase media. De modo que lo extraordinario es que de todas maneras los hindúes, los africanos, los chinos, los árabes, en fin, los españoles, casi todos los que llegaron y que traían, como decía yo, el equipaje vacío, construyeron el mundo americano en una intensísima relación, en una mezcla extraordinaria, fueron construyendo estas sociedades libres a las que pertenecemos hoy todos nosotros. Y eso también tiene mucho mérito. Crearon un mundo cultural de lo más extraordinario por su diversidad. No hay culturas superiores a otras, ¿eh? Eso es muy importante. Eso no existe. Pero quiero decir que la del Caribe tiene una condición de maravillosa riqueza en su diversidad. Construimos una formidable gastronomía, un conjunto extraordinario de géneros musicales y danzarios, magníficos artistas plásticos nacieron aquí en nuestras tierras, tenemos distinguidísimos científicos, en fin, hemos construido un mundo espiritual, ¿verdad?, de enorme complejidad y riqueza. Tenemos en las Caribe insular un gran premio Nobel de Economía en la isla de Santa Lucía, que es una isla pequeña. Esta isla tiene 2 premios Nobel
uno de economía, Arthur Lewis, y uno de literatura, Derek Walcott. Y tenemos otro premio Nobel de literatura, Naipaul, en Trinidad, y tenemos nuestro premio Nobel de literatura en Colombia, ¿verdad? El más grande escritor del siglo XX, García Márquez. Ahora bien, es una travesía, la del Caribe es una travesía todavía inacabada. Es una historia en la que todavía nos falta un largo trayecto. Porque, por supuesto, si miramos el pasado, siempre insisto en esto, si miramos el pasado, pues hemos avanzado mucho. Primero y ante todo, eliminamos la esclavitud por el esfuerzo mismo de los esclavos, pero bueno, también participó mucha gente buena de otras razas, ¿verdad? Europeos, norteamericanos, gente de muchos lugares, aquí mismo. Gente que odiaba la esclavitud, grandes abolicionistas que ayudaron a que se diera la abolición. Pero bueno, hay que insistir en ello, sobre todo el esfuerzo de los mismos esclavos. Y eso fue uno de los grandes logros de la humanidad. Hoy somos en general pueblos libres. Pero claro, todavía con profundas desigualdades, con profundos problemas, todavía con mentalidades que no se liberan de ese viejo racismo estructural que existió y que sigue existiendo de alguna manera entre nosotros. No es, por supuesto, y en eso tenemos que ser también honestos y objetivos, no es lo que era hace un siglo o hace 50 años. En eso hemos ido avanzando. Hemos ido logrando construir una sociedad menos profundamente racista y desigual a como lo fue décadas atrás. Ha habido avances importantes. Si no, hay que pensar en la Cartagena de hace 50 años y entonces pensar en la de hoy, ¿no? Hemos avanzado sin duda alguna. No lo suficiente, claro, lo insisto, no lo suficiente. Todavía tenemos que seguir adelante, pero hemos avanzado. Y lo mismo ha pasado en todo el Caribe. Hemos logrado muchísimo y eso ha sido muy importante. Yo quisiera mencionarles a ustedes, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención. Estaba mirando por curiosidad cómo había afectado el coronavirus a las gentes de las islas del Caribe. Y me encontré con unas cosas increíbles. Me encontré, por ejemplo, que bueno, ustedes saben que San Cristóbal es una isla muy pequeña que tendrá alrededor de 50.000 habitantes. Dominica tendrá un poco más de 70.000, ¿verdad? Antigua y Barbados. Barbados tendrá 200 y tantos mil habitantes. Antigua tendrá algo más de 100.000 habitantes. Pues en estas pequeñas islas, Granada tiene 104.000 habitantes, San Vincent tiene alrededor de 110.000 habitantes. Pero bueno, tenemos también Jamaica. Jamaica tiene casi 3 millones de habitantes. Trinidad y Tobago tiene casi 2 millones, alrededor de 1.700.000 habitantes. Son ya poblaciones más grandes. Las tres grandes islas, que son Haití, Cuba y República Dominicana. Haití tendrá un poco más de 11 millones de habitantes. Cuba también, un poco más de 11 millones de habitantes. República Dominicana, un poco más de 10 millones de habitantes. Y luego está Puerto Rico, que ustedes saben también, viviendo en la isla, tiene también viviendo en la isla alrededor de unos 3 millones de habitantes, pero tiene más o menos una población igual fuera de la isla que se siente puertorriqueña. Pero lo que quería mostrarles era esto. Mire, Trinidad y Tobago, que tiene en su conjunto más población que Cartagena, tiene apenas 8 personas que han muerto por el coronavirus y 333 contagiados, un número muy pequeño. Bahamas tiene 104 contagiados y apenas 11 muertos. Barbados 7 muertes apenas, ¿verdad? Bueno, todos los muertos son importantes, pero en relación, que haya uno ya es una desgracia. Pero en relación, por ejemplo, con nosotros y con otros países de América Latina, Barbados y Antigua, por ejemplo, tienen apenas 3 muertos, ¿verdad? Tienen poblaciones mucho más pequeñas, seguro, pero si se hace la comparación relativa, se verá que es un número mucho más pequeño que el nuestro, incluso en términos relativos.
Si ustedes cogen los muertos por millón de habitantes, por ejemplo, y hacen esa estadística, es casi nada. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago, isla en la que yo habité durante 6 años, no son los que tienen 133 contagiados, es que prácticamente desde abril ya no se muere nadie por el coronavirus, porque ha habido un manejo perfecto, planificado, extraordinario, que ha evitado las muertes. Y bueno, Puerto España es una ciudad de 500.000 habitantes, no es un pueblito, no es un pueblecito. Pero si ustedes miran las otras islas pequeñas, San Vicente, Granada, Santa Lucía, Dominica, San Cristóbal, 0 muertos. No ha habido muertos en esas pequeñas islas, ¿verdad? Y recuerden que muchas son centros turísticos internacionales, que tuvieron grandes cantidades de turistas hasta marzo. Pero fíjense, lo que quiero decir es que esas islas que fueron centros de plantación azucarera, donde no vivían sino inmensas mayorías de esclavos, han logrado un desarrollo humano importante. Han logrado crear sociedades, sistemas de salud, sociedades de desarrollo medio, ¿verdad? En Trinidad el sistema de salud es muy bueno. El sistema de educación pública es mucho mejor que el de la mayoría de los países de América Latina. De manera que en el Caribe hemos avanzado, y de ahí mi gran optimismo. Que muchas cosas andan mal, de acuerdo, pero en muchos sitios están mal, no solo en el Caribe. Están mal en los Estados Unidos, están mal en China, están mal en Europa. Hay pobres y cada vez más pobres en todas partes. Hay miserables cada vez más en todas partes. De acuerdo, de acuerdo. Pero ha habido avances de verdad, avances muy importantes. Y esto me lleva a mí a una gran reflexión. Y es que tenemos que hablar también de los logros. Tenemos que educar a nuestros niños, no solo en las cosas negativas, por favor. Claro que las hay. Claro que tenemos que luchar contra ellas. Claro que tenemos que lograr que todas estas mentalidades, prácticas, hábitos, gestos racistas desaparezcan para siempre. ¿De acuerdo? Claro que tenemos que luchar para que haya realmente una garantía de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Claro que tenemos que hacerlo. Claro que sigue habiendo una gran desigualdad. De acuerdo, sin duda. Que tenemos que extirpar las peores prácticas de las culturas machistas. De acuerdo, hay que hacerlo aquí y en casi todo el universo Tierra. Que tenemos que acabar con la desigualdad social. Que tenemos que lograr que la corrupción, por favor, que si no desaparezca del todo en un tiempo corto, al menos se controle y pueda ser controlada y minimizada en el menor tiempo posible. Todo eso lo tenemos que lograr todavía, pero estamos logrando cosas importantes y también tenemos que educar a nuestros niños en esa idea. Porque lo que pasa también es que hablamos tan mal todo el día del Caribe colombiano. Estoy hablando ahora, por supuesto, y voy a hablar del Caribe colombiano. Hablamos todo el día del Caribe colombiano mal. Señalamos todas las cosas negativas e insistimos en ellas como si nos quisiéramos castigar permanentemente. Está bien que se haga, pero por favor, hablemos de las cosas buenas, de lo que hemos avanzado, de lo que hemos logrado, que ha sido muchísimo. Y si educamos a nuestros niños en la idea de que es posible el progreso, que es posible avanzar, pues será mucho más fácil derrotar estas cosas negativas que siguen existiendo en general en el Caribe y en particular en la ciudad de Cartagena. Mire, yo creo muchísimo en que ha sido una gran epopeya digna de destacarse. Esto de lo que han realizado los pueblos cuando han sido capaces de romper, de destruir y de acabar con la economía esclavista. Eso ha sido una epopeya, superar esos profundos traumas fundacionales del esclavismo. O sea, lograr salir de esa condición de esclavo, física y mentalmente, y lograr construir lo que hemos construido hoy día, ¿verdad?
Eso es muy importante. Esto hay que señalarlo y hay que estudiarlo. Y basado en esos progresos, entonces hay que continuar hacia adelante. Claro, intentando derrotar todas estas cosas malas que todavía tenemos. Intentando construir un mejor ser humano. Esa es la gran tarea. Construir un mejor ser humano. Donde lo negro, lo blanco, desaparezca de las mentes. Porque esto no existió a lo largo de la historia. Este ser que se llama negro, este nominativo negro, adjudicado a millones de seres humanos, se creó con la conquista europea. Eso no existía antes. África no era África, era una serie de pueblos distintos que tenían sus propios nombres, culturas distintas. Y entonces surgió esta palabra para nominar a todos los de África, a un ser que se consideraba inferior, por lo menos de una porción muy grande del continente africano, no del todo, ¿verdad? Y se le llamó el negro. O para nominar a un ser inferior, que eran nuestros nativos también, en el caso nuestro de la América, se le llamó indio, ¿verdad? Que tampoco existía como tal. Bueno, hay que eliminar estas formas de nombrar y eso nos va a tomar generaciones. Pero estamos avanzando, muchísimo estamos avanzando, más de lo que cualquiera podría imaginarse. Hemos ido creando sociedades que cada vez rechazan con mayor énfasis y han vuelto abominable, prácticas repugnantes, las prácticas racistas y las políticas racistas. Eso ya, en general, las sociedades nuestras las rechazan. Y eso es un logro bastante importante. Pero tenemos también, y estamos cada vez más convencidos como sociedad, que hay que acabar con la desigualdad, que hay que luchar contra la desigualdad, que es verdad que la desigualdad, curiosamente, en los últimos años se ha agravado al lado de la corrupción, pero sabemos que tenemos que combatirla y yo tengo profundo optimismo en que vamos a mejorar muchísimo también en ese campo de la vida social. Tenemos que continuar, nos falta mucho todavía sin duda en el mundo del Caribe. Y bueno, nos preguntamos, ¿y hacia dónde más vamos? ¿Qué problemas tenemos además de estos en nuestro frente? ¿Qué cosas tenemos que resolver? Pues en este rápido balance, en estas reflexiones que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué enfrenta el Caribe ahora como problemas fundamentales? Además de estas realidades socioeconómicas, socioculturales que hemos hablado. Pues creo que lo primero que se le viene a uno a la cabeza es el gran problema del cambio climático, de lo que ha generado el creciente nivel de las aguas en los mares. Y creo que si algo puede unir al Caribe todo, a las costas, a los litorales, quiero decir a los litorales continentales y a las islas, es este gran problema que afecta directamente al mar Caribe y afecta a millones y millones de personas. Está científicamente comprobado que vamos hacia una tragedia colectiva, hacia una verdadera hecatombe, si no logramos contener de alguna manera los efectos negativos del cambio climático. Y las islas son muy vulnerables, los litorales son muy vulnerables. Esta intensidad de los huracanes que han crecido, de las inundaciones, en Cartagena misma tenemos cada vez ese problema más agravado. Si nosotros no logramos concretar las soluciones de las que hemos hablado tanto en nuestra ciudad, pero que no empiezan todavía a concretarse, estas soluciones que son transitorias en todo caso, pues no son definitivas, para proteger la costa nuestra, de las playas nuestras, de la erosión costera, pues lo que está dicho es que el mar terminará uniéndose con la bahía. Y entonces, claro, tendremos que hacer una inversión cuantiosa, que no es la solución, como ya dije, pero que podría de todas maneras, digámoslo así, posponer un tanto la solución definitiva del problema. Tenemos que lograr que los gobiernos, las sociedades civiles, los expertos del Caribe se unan para enfrentar esta amenaza colectivamente. Quiero decirles rápidamente que
en la Secretaría, en la Asociación de Estados, ¿verdad?, del Caribe, en la Asociación de Estados del Caribe, cuando yo era secretario de la asociación, planeamos incluso, y lo logramos, un primer encuentro de expertos sobre el Mar Caribe, ¿verdad? Que eso lo hicimos, si mi memoria no me traiciona, en el año 2015. Vinieron científicos, 18 científicos expertos en asuntos del Mar Caribe. No estábamos allí revueltos como en otros congresos, ¿verdad?, donde predominan los latinoamericanos, los europeos. No, era exclusivamente el primer congreso para discutir los problemas del Mar Caribe. Y debo decir que estuvimos ahí reunidos durante 2 días y participaron también jefes, ministros de Relaciones Exteriores, en fin, altos funcionarios. Y creo que fue una primera conversación muy interesante, donde se estudió el tema de la erosión costera, se estudiaron otros temas, el crecimiento desproporcionado, ¿verdad?, de las algas, sargazo, las especies invasoras, en fin. Y creo que se hicieron análisis muy completos. Tuvimos de parte nuestra, de Colombia, una científica muy importante del Instituto Inbemar, ¿verdad?, Constanza Rodríguez. Y claro, los pronósticos que salieron eran terribles. De ahí surgió un gran proyecto, que felizmente dejamos listo, financiado por Corea del Sur, que entregó $5 millones para hacer un estudio de diagnóstico sobre cómo estaba afectando a las playas del Caribe la erosión costera. Ese estudio debe estar por terminarse, si no está terminado ya. Y fíjense, cuando hablo de playas estoy hablando de un factor fundamental de la economía del Caribe hoy, porque hoy vendemos playas, eso vende nuestro turismo en una proporción importante, vende la maravilla de nuestra naturaleza. De manera que eso es sabido, está estudiado. Y hay países que tienen perspectivas de cuántos pueblos podrían desaparecer de las orillas del mar en los próximos 30, 40 años si no se encuentra una solución. De manera que allí estamos obligados a trabajar. Esta es una gran tarea que se le impone a los pueblos del Caribe. Que nuestros gobiernos del Caribe, nuestros alcaldes, en el caso particular nuestro, de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta, los gobernadores tendrían que sentarse a conversar y a intentar, ¿por qué no?, jugar ellos un papel de liderazgo, convocando a las islas probablemente y a los otros pueblos para ver si se logra mantener, si se logra crear un gran proyecto, un gran programa que se le pueda presentar al mundo entero. Porque además tenemos todo el derecho a hacerlo, porque somos las víctimas. Nosotros no hemos generado el cambio climático, somos las víctimas del cambio climático, que es distinto. Porque además, en la medida en que el cambio climático nos afecta, afectará a la economía caribeña de una manera brutal, afectará la pesca, pero además todos los países del Caribe están ahora cada vez más inmersos en la economía del turismo. Colombia misma, claro, por supuesto que el coronavirus ha generado ahora un verdadero desastre para la industria turística, pero hasta que nos llegó el coronavirus en marzo, nuestras economías vivieron fundamentalmente y cada vez más del turismo. Hay por lo menos 14 islas del Caribe que viven de una u otra manera fundamentalmente de esta industria. Centroamérica estaba también convirtiendo el turismo en uno de sus ingresos, la industria turística, en uno de sus ingresos principales. Y ni que hablar del caso de Colombia. En Colombia, el turismo se estaba convirtiendo ya en el segundo o tercer renglón de los ingresos nacionales. Y Cartagena cada vez más ligaba a sus destinos, a su industria turística. De manera que ahora, por supuesto, estamos en una verdadera tragedia, pero de ella vamos a salir sin duda. Hay que ser optimistas. Lo vamos a superar. Los pueblos nuestros han pasado por cosas más terribles y las han superado. Además, en el Caribe hay una gran creatividad, gran imaginación. Somos pueblos que hemos sobrevivido tragedias espantosas,
de manera que vamos a salir adelante. Pero la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer cuando salgamos adelante? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? ¿Esto no nos produce, acaso, una necesidad de cambios profundos? ¿Acaso no nos estamos dando cuenta de que un factor por igual que el coronavirus ha afectado tanto a nuestras ciudades del Caribe? Fíjense, si hacen el promedio por millón de habitantes, resulta que Barranquilla y Cartagena son las dos primeras ciudades en materia de contagios. Están incluso por encima de Bogotá, de Medellín y de Cali. ¿Pero a qué se deberá esto? Ahí creo que tenemos que hacer también una profunda autocrítica. No basta seguir todo el tiempo echándole la culpa a Bogotá y echándole la culpa al centralismo. Claro que culpa tiene. Pero ¿qué pasó con nuestros gobernantes? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué tenemos sistemas educativos públicos de primaria y de secundaria tan inferiores en sus resultados a los demás sistemas educativos del interior de la República? ¿Por qué tenemos una educación primaria y secundaria en general de menor calidad? Pésimos colegios, sobre todo para las gentes pobres. Cuando la educación para la gente pobre debería ser óptima, porque es el camino para la movilidad social. Si ustedes suprimen la Universidad de Cartagena, por ejemplo, su universidad pública, cerrarían el camino más importante de la movilidad social en Cartagena. Crearían un verdadero y profundo problema social. Y creo que eso no lo entienden muchos de los gremios, de los comerciantes y empresarios nuestros. No lo entienden. Gracias a esa universidad sigue habiendo una movilidad social decente, digna, distinta a la que puede generar el narcotráfico o la violencia. A nuestra universidad llega gente muy humilde, que se convierte en médicos y abogados eminentes. Y en otras profesiones también, ingenieros, químicos, enfermeros, en fin, todas las que ustedes quieran, las ciencias humanas, en fin. Pero cada vez es más difícil porque el sistema educativo que sirve de base, el sistema de primaria, de secundaria, no es bueno para las gentes pobres. No son buenas las escuelas en los barrios humildes. No son buenos los colegios de bachilleratos oficiales. Y eso es un problema muy grave. A mí me llama la atención cuando empiezan a hablar de la conducta social de las gentes pobres. Pues mira, demasiado bien se portan, porque no les estamos dando ni muchísimo menos una buena educación. Y si hablamos de la salud, ni hablar. Qué pésima salud tenemos, ¿verdad? Qué malos centros de salud. No se construyeron los buenos centros de salud que debieron construirse porque hubo el dinero para hacerlo. Acabo de leer un informe que se lo recomiendo a todos en un blog que se llama Contratopedia. Hace un análisis pormenorizado de los centros de salud que debieron construirse y no se construyeron en Cartagena. Hay que leer eso porque es de verdad impresionante. Y nuestros hospitales están mal dotados. Y todo esto porque hemos tenido pésimas administraciones, hemos tenido mucho deterioro institucional, mucha corrupción, muchos problemas pésimos e inadecuados políticos para la situación presente. Y este es otro problema en el que tenemos que pensar. Esa es otra reflexión profunda que tenemos que hacer para terminar. Tenemos que salir de esto, de esta tragedia del coronavirus, tenemos que salir a defender la democracia, a construir una mejor democracia, a construir una mejor sociedad. Les digo una cosa, yo estoy a 5 minutos de terminar ya esta charla, pero les digo una cosa, para construir esa mejor democracia dependerá, como siempre ha dependido, de que nos movilicemos pacíficamente, lo subrayo, pacíficamente, pero con energía, con convicción. La política es impura por naturaleza, lo ha sido siempre. Es una cosa de seres humanos, no es de ángeles. La política es a la hora de la verdad
nos guste o no, en todo caso, el gran instrumento de transformación de los seres humanos, para lo bueno y para lo malo también. Porque a fin de cuentas, la política es el arte de manejar el poder de transformar también hacia adelante o hacia atrás. Y yo quiero decir esto, los jóvenes y las jóvenes de nuestra clase media, de nuestras clases más sencillas, que se educan y se fortalecen, de nuestras clases altas, en fin, de todas, jóvenes que tienen sueños, tenemos que perder el temor a vivir la política, tienen que perder el temor a vivir la política, hacer política sana e intervenir en los asuntos del Estado. Los jóvenes, las jóvenes, no pueden seguir ignorando esto en el mundo nuestro del Caribe. No pueden seguir ignorándolo. Es la única forma de derrotar las malas prácticas, de lograr las buenas reformas democráticas. Eso nos enseña hasta la saciedad el coronavirus. Y eso nos lo enseñan hasta la saciedad en general las epidemias. Vamos a salir de aquí maltrechos. Y maltrechos porque de manera intensa esta calamidad nos enseña lo grave de no tener, como decía ahora, buenos servicios públicos, educación, médicos, etc. Y quizás lo peor está todavía por venir. Quizás, ojalá y no, pero siempre digo esto, no hay que tener miedo. O en otras palabras, hay que tenerlo, pero hay que luchar contra el miedo. Todos sabemos que las crisis abren grandes oportunidades y tenemos una gran oportunidad. Vamos a salir finalmente de esta situación y tenemos que construir una alternativa creíble. Dejar atrás un pasado, y hablo específicamente ahora de Cartagena, aunque en mayor o menor medida podría hablar en general del Caribe colombiano. Dejar atrás un pasado dotado de pésimas prácticas, de instituciones deterioradas, de un mundo institucional deteriorado, de una ausencia casi rayana con los valores éticos, de los valores éticos. Pero los jóvenes y las jóvenes que se están educando tienen la fuerza del conocimiento y deberían tener también la fuerza de las convicciones. Son generalmente gente honesta, que le tiene miedo a la política, que le huye a la política, que le repugna la política. Pero yo, que soy un hombre ya relativamente mayor y que toda la vida me he considerado un servidor profundamente convencido también de mi propia insignificancia, de mi propia humildad, me he considerado simple y llanamente un buen servidor. Siempre estoy pensando cosas, haciendo cosas útiles para la sociedad, desde el campo en el que yo las sé hacer. No soy político en el sentido de la política tradicional, no tengo esa vocación, pero hago política sana. Hago cosas como estas que estoy haciendo ahora. Me gusta animar a los jóvenes y a las jóvenes. Me gusta animarlos a que construyan un mundo distinto. Tienen todas las posibilidades de hacerlo. Y la suerte futura del Caribe, y esta es mi conclusión más importante, la suerte futura del Caribe colombiano, que tan mal está en muchas cosas, pero que si lo miramos en la historia ha avanzado en muchísimas otras. La suerte está en manos de ustedes. Yo estaré acompañándolo hasta donde mis fuerzas me den. Yo creo que esa es la reflexión fundamental. Hay que creer que se puede hacer. Hay que tratar de volver a las viejas prácticas humanísticas. Hay que volver otra vez a la idea de que somos seres sociales que tenemos que servirle a la sociedad. No podemos seguir con esta ilusión de que es que tenemos que educarnos solamente nosotros, con este egoísmo que lleva el individualismo a extremos enfermizos. Creo que el Caribe necesita que los jóvenes y las jóvenes comiencen a construir un mundo mucho más humano. Antes de terminar, me gustaría tomarme un par de minutos, si ustedes me lo permiten, para entonces leerles unos
poemas maravillosos que tengo aquí para cerrar esta sesión. El primero es un bello poema de León de Grave que se llama Balada del mar no visto, rimada en versos diversos. Voy a leer apenas unos párrafos. Dice así: no he visto el mar. Mis ojos, vigías horadantes, fantásticas luciérnagas. Mis ojos, avisores entre la noche, dueños de la estrellada comba, de los astrales mundos. Mis ojos errabundos, familiares del hórrido vértigo del abismo. Mis ojos acerados de viking, oteantes. Mis ojos vagamundos no han visto el mar. La cántiga ondulosa de su trémula curva no ha mecido mis sueños, ni oí de sus sirenas la erótica quejumbre, ni aturdió mi retina con el rútilo azogue que rueda por su dorso, sus resonantes trombas, sus silencios, yo nunca pude oír. Sus cóleras ciclópeas, sus quejas o sus signos, ni su mutismo impávido, cuando argentos y oros de los soles y lunas, como perennes lloros, diluyen su riqueza por el glauco zafir. Viajeros de las noches embriagadas, nautas de sus golfos y límites, de sus golfos y límites delirantes vacíos, vacíos de infinito, vacíos, dócil nauta yo soy. Y mis soñadores y mis soñares derrotados navíos, rumbos ignotos, antros de piratas. El mar. Mis ojos vagamundos, viajeros insaciados, conocen cielos inmundos, conocen ondas ingraves y serenas, conocen noches trágicas, ensueños deliciosos, sueños ibercundos, saben de penas únicas, de goces y de llantos, de mitos y de ciencia, del odio y la clemencia, del dolor y el mar. Mis ojos vagamundos, mis ojos infecundos, no han visto el mar, mis ojos, no he visto el mar. Esos son fragmentos de un bellísimo poema de León de Grey, Al mar. Y tengo también unos versos preciosos de nuestro gran poeta Daniel Lemaitre, que le hace a nuestro mar Caribe. Y dice así: no me depara el destino la quietud de la montaña, ni ninguna tierra extraña, que tengo un solo camino. Quiero mi ambiente marino, que a toda extensión convida, y amo su canción sentida, porque en horas de pesar, solo la canción del mar me pone en paz con la vida. Pues aquí terminamos este gran ciclo sobre el mar Caribe, y era justo terminarlo con dos bellos poemas, con unos versos amorosos dedicados a nuestro mar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Debo decir que he disfrutado muchísimo estas charlas en la compañía de ustedes, y otra vez muchísimas gracias a todo el equipo que me acompañó, que hizo posible que esto se diera. Y bueno, esperamos que pronto podamos reanudar nuestras conversaciones semanales. Muchas gracias.